Muy buenas noches. Tenemos el grato placer nuevamente de tener a Rolando Herrera Burgos, bibliotecólogo, estudioso de biografías y bibliografías. Rolando, muy buenas noches. Café Besania nuevamente complacido. Vamos a escucharte hoy sobre el cumpleaños de Rubén Darío, hace el 18, Joaquín García Monge, el día de ayer, y el grande de nuestros escritores, para mí y para muchos, Carlos Luis Fallas, Calufa. Eh, gran narrador y bueno, es de los grandes, es el papá de la novela costarricense. Rolando, nuevamente, buenas noches. Muy buenas noches, Faustino. Gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un honor estar en Café Besania. Un saludo cordial a las personas que siguen este programa a través de los distintos medios, de las distintas redes sociales, medios electrónicos. Eh, También un agradecimiento a todas aquellas personas que hicieron tan acertados comentarios sobre nuestra participación anterior Ujú. sobre Rafaela Contreras Cañas. Y bueno, próximamente vamos también a hablar de la princesa Paca, que Ujú. no se nos ha olvidado. Y sí, hoy empezamos recordando el 18 de enero, el cumpleaños de Rubén Darío, príncipe de las letras, poeta nicaragüense. El día de ayer o hubiera sido el cumpleaños de don Joaquín García Monge, eh, nada más y nada menos que el escritor, autor del Moto, y también el creador de esta maravillosa revista como el Repertorio Americano, donde, por ejemplo, este, publicó escritos, cartas, comentarios de personas tan grandes como Gabriela Mistral, primera Ujú. mujer en recibir un premio Nobel de literatura, primera iberoamericana y latina en recibir un premio Nobel de literatura, y quién más que Calufa, Carlos Eh, Luis Fallas. Perdón, 20 de enero de 1881 nació García Monge. Sí, Y se nos, 1860, Rubén Darío, Rubén y Darío, 1909, Calufa, Calufa, sí. exactamente, Fue la primera novela, fue El Moto, la primera novela costarricense de don Joaquín. de don Joaquín García Monge. Ajá. Entonces, bueno, qué, qué bella ocasión, ¿verdad? Y qué importante que estas fechas no se nos olviden. Y no solo que no se nos olviden, sino que también las conozcan las nuevas generaciones. Pero el día de hoy, Faustino, no estamos acá para hablar de ellos. En algún momento vamos a poder hablar de ellos, Claro. sino que estamos para hablar de don Joaquín Gutiérrez Mangela, el autor de este hermoso libro Cocurí, que más allá de las opiniones de algunas Ujú. personas, más allá de la polémica que puede existir, no podemos negar que es un referente de la literatura costarricense, un libro que ha sido altamente traducido en otros idiomas. Pero hoy el tema que nos trae con don Joaquín Gutiérrez Mangel es su participación en la promoción de la lectura. Ok. Pocas personas conocen que en el año de 1970 a Ujú. don Joaquín Gutiérrez Mangel se le encarga la creación de una editorial en un país extranjero. Ok. Y el contexto es el siguiente. En el año 1970 es elegido en Chile el primer presidente socialista a través de una elección democrática. Me refiero al doctor Salvador Allende. Ujú. Y con ello, bueno, hay un cambio importante social, político en la sociedad chilena, y que pues trae una serie de consecuencias. Y una de las cosas que se dan a conocer o que surgen Ujú. es que en ese momento el país, Chile, no contaba con una editorial nacional. Así como en Costa Rica tenemos la editorial Costa Rica, bueno, Chile, con toda su riqueza artística, cultural, literaria, pues no contaba con una editorial del Estado. Entonces, ante esta situación y ante la quiebra o la difícil situación económica de una editorial privada llamada Editorial Zigzag, que es nacionalizada por el gobierno chileno, el doctor Rafael Allende
Ujú. este, le encarga, el doctor Allende, perdón, Salvador Allende, me equivoqué con el nombre, le encarga a don Joaquín Gutiérrez que cree la editorial Quimantú. Quimantú. Ajá. Quimantú es una combinación de dos palabras del idioma mapuche. Ahorita no tengo recuerdo del significado, pero si no me equivoco significa luz del saber o sol del saber, ¿verdad? Eso significa el término Quimantú, que son dos vocablos en dialecto mapuche. Y bueno, ¿esto qué significa? Significa que a partir de ese momento el país de Chile pasa a tener una editorial del Estado y dirigida por pues don Joaquín Gutiérrez, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Significa una explosión de libros para todo el pueblo chileno. Dime. Quimantú, sol del saber. Saber. Ok, no estábamos tan No, estabas lejanos. muy cerca, 1971, 73. Estuvo. Exacto. La participación de don Joaquín es muy importante porque don Joaquín entiende que hay que acercar el libro al pueblo, no el pueblo al libro. Entonces, entre las cosas interesantes es que se crea una serie de colecciones literarias, primero a bajo costo, a bajo precio, tal vez con no materiales lujosos, no con impresiones en pastadura, no con papeles blancos, pero que sí pueden ser accesibles para las personas, para los trabajadores, y lo segundo, en pequeño formato. Entonces, libros de pequeño tamaño, ¿verdad? Que se pueden ser leídos fácilmente en un autobús, mientras está en un almuerzo, en un parque. Y lo segundo y más importante es que también se cambia la metodología de comercialización. ¿Qué es lo que pasa? Ujú. Que el libro sale de las librerías, sale de las bibliotecas y se empieza a vender en los kioscos. Ujú, Así como ujú. se vendían los periódicos del día, las revistas, empiezan a venderse libros. Era una producción masiva incluso. Claro, se Y la distribución producen. abarata, le abarató todo completamente. Claro, entonces, todo esto, ¿qué es lo que hace con el libro? Pues vuelve el libro más accesible. Y es obvio que hay todo tipo de literatura. Vamos a ver, se empiezan a imprimir y a publicar grandes clásicos de la literatura universal. También es cierto que se empieza a imprimir y a publicar literatura con ciertas características ideológicas y políticas. Estamos Ujú, hablando que es un gobierno socialista. ujú, No lo vamos a negar porque sería un sinsentido negarlo. Pero está la libertad de que las personas tengan el derecho a leer lo que quieran leer. ujú. Y está la libertad de poder seleccionar los materiales sobre los cuales yo me puedo interesar como lector. Y al ser más accesible, entonces se genera un cambio cultural de una sociedad más crítica. Y bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces hay una explosión de lectura en Chile. Lamentablemente, en el año 1973, específicamente el 11 de septiembre del año 1973, se produce el golpe de Estado cívico-militar Ujú. a cargo del ejército chileno, comandado por el general Augusto Pinochet, derrocando al presidente Salvador Allende, que se suicida en la Casa de la Moneda, la Casa Presidencial de Chile en Santiago, y con esto pues se acaba el gobierno socialista y se cambian las reglas del juego. Don Joaquín abandona Chile a los pocos días, temiendo por su seguridad, y con eso termina la editorial que mantuvo. Hay narraciones de que en una sola noche fueron quemados millones de ejemplares de libros de la editorial Quimantú. No importa de qué libro se tratara, no importa si era un libro infantil o si era un libro con cierta ideología política, Ujú, fueron quemados, fueron destruidos tanto en las bodegas como retirados de los anaqueles de las ujú. librerías, de los estantes de las bibliotecas, de los kioscos. Incluso personas que tenían libros de la editorial Quimantú los quemaron, es decir, se autocensuraron por miedo a ser perseguidos, a ser torturados.
Hay que recordar que la dictadura en Chile, en el tiempo que duró, pues dejó una secuela de más de 3.000 muertos o desaparecidos o torturados. Y eso no es un dato menor. Entonces, ¿qué pasa? Pues se corta un proceso de edición del libro. Posterior al golpe de Estado, la editorial Quimantú, el Estado o las nuevas autoridades del gobierno chileno la transforman en la editorial nacional Gabriela Mistral, queriendo un poco apoyarse en la figura de Gabriela Mistral, pero ya no es lo mismo, Ujú, ya no tiene lo ujú. mismo. El gobierno chileno por sí solo, el Chile, entra en una crisis económica producto de un modelo neoliberal económico en la década de los 80 y la editorial Gabriela Mistral anteriormente, la editorial Quimantú, quiebra y cierra Claro, sus claro, puertas. claro. Y con eso entonces pues se acaba un poco la historia, no del libro chileno, porque el libro chileno existe y todavía sigue estando, pero sí acaba esta alternativa al libro del acceso popular, al libro que es accesible para cualquier persona, no solamente para las personas que tienen un estatus económico medio o digamos alto, ¿verdad? Y, y esto entonces nuevamente aleja la lectura del libro. Yo he tenido la bella oportunidad de estar en Chile 2 veces, en el año Claro. 2017 y en el año 2018, y puedo dar fe de que el libro en Chile es caro. O sea, en Costa Rica el libro es caro, pero en Chile todavía es más caro. Ujú, ujú. De hecho, tengo una anécdota de una amiga chilena que visita el país y encuentra libros de editoriales chilenas más baratos en Costa Rica En Chile. que en Chile. Entonces dice, no, pues me Increíble. los llevo, los compro acá y me los llevo allá porque allá no los podría comprar, ¿verdad? Es una anécdota interesante. Entonces podemos ver que hay una historia aquí muy interesante, pero sobre todo que hay una historia y hay un hecho que une a nuestros dos países, que une a Chile, que une a Costa Rica, Sí, y a sí, través de una persona muy importante, don Joaquín Gutiérrez Mangel. claro, O sea, claro. es dentro de estos grandes exponentes de la literatura costarricense, como don Joaquín García Monge, como Calufa, como Yolanda Oriamuno, como doña Julieta Dobles, eh, como nuestros nuevos poetas y poetisas, ¿verdad? Estos escritores y escritoras nuevas que están buscando hacerse camino y, y que bueno, que ojalá las nuevas generaciones comprendan la importancia de esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de acceder al libro, hablamos de acceder a la idea, a la visión de alguien, y eso está bien. El libro no debe ser censurado bajo ningún contexto ni bajo ningún pretexto, no debe ser censurado bajo ninguna situación. Simple y sencillamente yo debo tener la oportunidad de leer y de juzgar por mí mismo, y no que Ujú. otros tomen esas decisiones. Eso que nos estás hablando es muy importante, pero también tan importante un grupo de chilenos que llegaron en su momento para esa época, después de que Joaquín Gutiérrez vino, que eran los actores, Sí, bueno, aquel podemos, Marcelo Gaete, y no solamente actores sí, 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 como, como Barahona, como Gaete, y también alguien tan importante como don Julio Escames. Don Julio Escames, el máximo expositor del muralismo chileno, ujú, pues se viene exiliado a Costa Rica y en Costa Rica tenemos ejemplos hermosos de sus obras en la claro, Universidad Nacional, por ejemplo. una Y, gran escuela, claro, y la diáspora chilena que todavía existe. ¿Por qué? Porque hay todavía descendientes de esos chilenos que emigraron a causa de la persecución política, pues que están en Europa, ¿verdad? O en otros países de América como es Costa Rica, México, ujú, y que llevaron toda esta cultura a toda parte del mundo. Porque hay que reconocer que la cultura chilena es una cultura muy rica, ¿verdad? Es una cultura muy, no, el aporte ha sido, un aporte muy importante, claro, como lo es la mexicana, como lo es la española la y de otras. Argentina, La ¿verdad? argentina es
es otro tema para hablar sobre la persecución del libro, ¿verdad? Pero bueno, no nos perdamos en tantos temas que nos gustaría hablar. Y el asunto es que tenemos la participación de un costarricense en un momento histórico Sí, de América Latina, y ese momento histórico significó una explosión para el libro. Y yo creo que eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos que nuestros libros sean más accesibles, no solamente bajar el precio final del libro, sino bajar el precio de los costos de producción de toda la cadena de producción del libro, porque si yo bajo el libro pero no le doy facilidades a los talleres de impresión en las materias primas, en la electricidad, en los servicios agregados como es la diagramación, la revisión filológica, el diseño gráfico, entonces el libro va a seguir siendo caro. ¿Qué sugerís? ¿Qué podemos hacer, Rolando? Y bueno, lo primero yo creo es que el sector literario debería olvidarse un poco a veces de lo que yo llamo eh, majarse la manguera, perdón por la expresión, porque a veces los mismos escritores uno Sí, siente que, que piensan más un poco en la parte económica, que está bien y es importante. sí. Al fin de cuentas, nadie tiene un negocio, sobre todo el negocio editorial, eh, para no perder o para no ganar, más que nada, ¿verdad? Pero yo creo que sí, abrirse un poco más a nuevos escritores, también recordar la importancia que tiene el depósito legal. Como bibliotecólogo que soy, reconozco que el depósito legal permite que todos los libros sean accesibles. Es cierto que a veces por materia de derecho de autor, por elementos legales, a veces es muy difícil hacer el depósito legal, pero también hacer un llamado al Sistema Nacional de Bibliotecas para facilitar la promoción de los libros de los autores. Tenemos bibliotecas públicas, no en la cantidad que las quisiéramos o las necesitamos, pero las tenemos. Y en Pérez Celedón hay autores, Faustino, hay autores y autoras Entre Ríos, tenemos biblioteca en Cartago, tenemos bibliotecas en San José, tenemos bibliotecas en la zona norte, y allí hay autores y autoras. Entonces a mis colegas, bibliotecólogos, bibliotecólogas, pues que le abren ese espacio para que los autores lleguen y tengan un contacto directo con el pueblo, Ok, ok. con sus lectores, con sus posibles usuarios, ayudar en la presentación del libro, ¿verdad? Eso puede ser muy, muy útil. Muy bien, Rolando. Muchas gracias por esta ilustración. Mucha sustancia nos da siempre, Rolando. Sí, de repente pues son tantos temas que están Sí, sí, unidos, sí. es que cuando hablamos del libro hay muchas conexiones, ¿verdad? Claro. Y entonces uno puede tender a desbocarse. Sí, sí, de Y, y, personajes. y sí, y también la pasión que uno puede sentir por el libro. Claro, claro. Pero bueno, nuevamente gracias Ok, Faustino, gracias a Café Besania, ok. gracias a las personas que han seguido este esfuerzo, eh, y espero pues que les haya gustado, y próximamente estaremos, como lo dije al inicio, pues pensando en la princesa Paca. Perfecto. Y después seguimos con Gabriela Mistral. Nos debes eso. Tenemos que hablar de Gabriela Mistral y Estás en podríamos... deuda con Café Besania. Sí, Y sí, bueno, nuestro ya son público, por dos. supuesto. Bueno, entonces muchísimas gracias Muchas y gracias. una feliz noche a todas y todos. Buenas noches, pura vida. Gracias.